Shoku Tensei, volumen 20, capítulo 4, la ceremonia de graduación de Cliff y Sanova. La vida pasaba rápido, y antes de darme cuenta, ya era el momento para la ceremonia de graduación de la Universidad de Magia de Ranoa. La ceremonia tomó lugar en un gran auditorio. Cliff estaba sentado dentro de las filas de los recién graduados. Sanova también estaba ahí, en una de las filas de atrás. Yo les pedí si podían permitir que se uniera a la ceremonia incluso aunque él abandonó, así que decidieron hacer una excepción. Después de todo, él era un estudiante especial y desde un comienzo apenas tomó clases. Considerándolo desde otra perspectiva, podrías decir que esto era gracias a la misericordia de Genius. No es como si el propio Sanova pareciera importarle la ceremonia de graduación, pero vamos, significa algo particular en esta clase de actos. Los rituales de la vida importan. Los otros asistentes eran las mismas personas de siempre. Sentados a un lado de los 500 graduados estaban los 200 o 300 miembros de la facultad. Roxy había aparecido un poco distante de sus colegas la última vez que estuvo en ese lugar, pero esta vez ella encajaba perfectamente. Tal vez se había acostumbrado a ello. Su baja estatura no la distanciaba de los otros miembros de la facultad. De hecho, su singularidad dejaba claro que pertenecía ahí. Los únicos no graduados presentes eran los miembros del consejo estudiantil. Norn encabezaba el grupo con un ceño que parecía estar congelado a causa de los nervios. Alineados junto a ella había demonios, gente bestia y más. El consejo estudiantil bajo la presidencia de Ariel estaba muy centrado en humanos, pero supongo que cuando el líder cambia, las personas trabajando por debajo también. Yo también había pensado en esto durante la ceremonia de apertura del año pasado, pero Norn parecía ser muy popular dentro de los estudiantes demonio y gente bestia. Tampoco había escuchado cosas malas de parte de los otros estudiantes. Ella no inspiraba el mismo nivel de fanatismo que Ariel, pero ser vista como una presidenta del consejo estudiantil confiable era bueno. Como su hermano, ella me hacía sentir orgulloso. Había conseguido el permiso de Genius para sentarme junto al consejo estudiantil en uno de los asientos vacíos. Las ceremonias de graduación son mi debilidad. Representando a la clase graduada, Brooklyn von Elsass, le hago entrega de su diploma y su credencial del gremio de magos de rango D. El estudiante destacado de este año no era Cliff. No conocía al sujeto que eligieron en su lugar, pero su nombre me pareció familiar. Recordé que pertenecía a la familia real del ducado de Neris, una de las naciones mágicas. La Universidad de Ranoa puede tener Ranoa en su nombre, pero fue fundada por las 3 naciones mágicas. Colocar primero a sus nobles y la realeza probablemente era una regla no escrita. Yo, Brooklyn von Elsass, los acepto humildemente. Espero que sigan el camino de la magia hasta el final de sus días. Cliff miraba la escena con melancolía en sus ojos. Si fuera el Cliff del pasado, él probablemente estaría quejándose de no estar ahí arriba. Para ser honesto, si solo tomabas en cuenta las notas, ninguno de los otros graduados se acercaba a Cliff. Sus notas finales eran de rango avanzado en las 4 escuelas de la magia de ataque, rango avanzado en sanación, rango avanzado en desintoxicación, rango intermedio en magia de barrera y rango avanzado en magia divina. Además, él había escrito ese reporte de investigación sobre la supresión de maldiciones. Él no alcanzó el rango santo, pero nadie más estaba cerca de eso, tal vez incluso si buscabas en la historia de la universidad. La única persona que podría ser capaz de competir era Roxy, tal vez. Yo, todo lo que aprendí en la escuela fue sanación y desintoxicación, así que no podía competir. Además de sus excelentes notas, Cliff también se convirtió en un sacerdote de Milis certificado.
Pensarías que pasar cada mañana y noche al servicio de Lina Liz lo habría dejado demasiado ocupado como para mantener sus notas, pero no bajaron absolutamente nada. Él aprendió todo lo que esta escuela tenía para ofrecer, y ahora era un adulto en cuerpo y alma. Además, Cliff se consiguió una esposa sensual y habían tenido un hijo. Eso era excelente para una persona normal. Entonces, ¿por qué la expresión triste? Probablemente no venía de la tristeza provocada por no ser el estudiante destacado. Era melancolía, una profundamente arraigada en su cabeza. Tal vez todavía estaba considerando mi propuesta de hace un par de meses atrás. Pero si él todavía lo estaba pensando, eso habría estado bien para mí. No había muchas decisiones que valieran la pena tomar después de pensar en ellas detenidamente solo por 2 meses. Con la ceremonia de graduación ahora terminada, yo procedí a reunirme con Xanova. Él estaba acompañado por Ginger, quien estaba usando ropa formal, y Julie, quien caminaba junto a ellos con un ramo de flores en sus manos. Nadie más parecía estar haciendo lo mismo, así que tal vez era una costumbre del reino de Shironi. «Felicidades por la graduación, Xanova», dije. «Oh, maestro, se lo agradezco mucho», exclamó Xanova. Él estaba usando su uniforme de la Universidad de Magia Ranoa. Su diseño estaba un poco orientado para la juventud, pero le quedaba mucho mejor que la ropa formal del reino de Shironi. «Veo que usted intervino a favor de mi graduación. Debo decir que estuve sorprendido cuando recibí esa carta de la universidad». Oye, ¿no fue nada bien? Aparecer en estos actos ayuda a dejarlo atrás. Sí, siempre es bueno asistir a las ceremonias. Sylphie siempre parecía un poco arrepentida de no haber podido asistir a su propia ceremonia de graduación. Por otro lado, Xanova puede haber visto una ceremonia como nada más que una molestia. Él era de la realeza. ¿O solo fue una molestia? Para nada. Al principio creí que era una molestia, pero... ¿O solo fue una molestia? Para nada. Al principio creí que era una molestia, pero sorpresivamente no fue tan malo una vez que llegó mi turno. La voz de Xanova se apagó mientras miraba hacia sus alrededores. Los graduados estaban siendo rodeados por los estudiantes de cursos inferiores, saludados por los profesores y todas esas cosas buenas. La clase de escena que te pondría los ojos llorosos después de pasado un tiempo. Ahora bien, ¿acaso ese grupo de allí estaba reunido alrededor de Norn? Un chico, el cual se veía como un demonio, estaba sosteniendo su mano con el rostro completamente rojo. Al ver que Norn estaba un poco incómoda mientras sus compañeros miembros del consejo estudiantil sonreían de oreja a oreja, yo tenía la sensación de que era la clásica confesión de amor. O tal vez era algo más sano, donde un admirador de la presidenta del consejo estudiantil solo rogaba por estrechar su mano. Una sesión para conocer a Norn. Si agregaba boletos para tomar la mano de Norn a las figuras de Ruiger, su acérrimo club de fans probablemente compraría muchas de ellas. Esperen, yo no estaba tratando de obtener ganancias, así que tal vez no debería... En otra dirección estaba Roxy, la cual estaba rodeada de chicas. Cerca de 5 estudiantes estaban bajando sus cabezas hacia Roxy, con lágrimas reuniéndose en sus ojos. Roxy sonrió gentilmente y les dijo algo. De pronto, los diques se rompieron, y una de las chicas comenzó a llorar a mares de la emoción mientras se aferraba a ella. Roxy parecía nerviosa, pero le dio a la chica algunas palmaditas gentiles en la espalda. El resto de las chicas estaban conmovidas hasta las lágrimas y también comenzaron a llorar. Había muchas otras situaciones cliché ocurriendo alrededor del campus, todas con ese ambiente sentimental que solo podías encontrar en una graduación. No era como si alguien se estuviera acercando a mí o a Xanova. Sabía que yo no era exactamente el señor popular aquí, pero aún así se sintió un poco solitario. Bueno, así son las cosas. Yo tenía una reservación en un bar más tarde.
Era para mi familia, Linia, Purcena y yo. Tal vez también invitarían a Naoshi y de esa forma todos podíamos tener una pequeña celebración. Orsted no sería capaz de unírsenos, pero yo ya había recibido sus felicitaciones. Pude haberme sentido solo en esta clase de lugar, pero no era como si yo no tuviese amigos. Era el momento de dejar esto atrás y regresar a casa. O eso pensé. Rudeus-sama. Un solitario hombre se acercó a mí. Él tenía un cabello rubio esponjoso y parecía estar cerca de los 20 años de edad. Me parecía vagamente familiar. ¿Quién era este sujeto? Es un placer conocerlo. Mi nombre es Brooklyn Von Elas. Ah, el chico del discurso. Lo vi temprano hoy, ¿no? Felicidades por graduarse como el estudiante destacado, dije, bajando mi cabeza. Se lo agradezco mucho, respondió él mientras regresaba elegantemente el gesto. Pero solo fue debido a mi influencia, a la de mi familia, que fui capaz de obtener ese lugar. Las notas de mis exámenes siempre han estado por debajo de las de Cliff. Vamos, estás siendo demasiado humilde. Sentí que estaba a punto de sudar frío. No quería decirlo, pero eso era lo que yo había estado pensando. Aún así, a pesar de las circunstancias de mi familia, al final obtuve la victoria sobre Cliff, por extraño que parezca. Es cierto, él era el estudiante destacado. No podía argumentar con los resultados, aunque probablemente no era la clase de victoria de la que podías presumir. Lo cual me trae a usted, Rudeus-sama, dijo Brooklyn mientras me miraba directamente a los ojos. La mirada en sus ojos era una de resolución. Cielos, ¿por qué? Tal vez esta era una confesión romántica. ¿Él tenía que derrotar a Cliff antes de poder pedir mi mano? ¿De eso se trata? Pero mi corazón ya tiene dueña. Tengo a mi esposa. Y a mi otra esposa. Y a mi otra esposa. E hijas en las cuales pensar. Deseo desafiarlo a un duelo. Bueno, había estado un poco equivocado. Un duelo, ¿eh? Desde que se supo que yo era la mano derecha de Orsted, se me habían acercado muchos idiotas pidiendo uno, pero ¿qué tenía que ver derrotar a Cliff con batirse a un duelo conmigo? ¿Por qué? Lo explicaré. Por un tiempo he estado interesado en saber lo fuerte que me he vuelto. Durante los últimos años me he dado cuenta de que mi fuerza es excepcional comparada a la de una persona promedio. ¿Excepcional? Bueno, él era el estudiante destacado. Técnicamente tenía sentido que estuviera 1 o 2 escalones por sobre un mago promedio. Pero usted, Rudeus-sama, ha alcanzado un nivel inigualable. Supongo. Desde hace mucho he deseado desafiarlo, desde el momento que lo vi derrotar al rey demonio Batigadi. Brooklyn apretó sus puños con fuerza mientras mencionaba ese momento. Yo provengo de una familia de guerreros. Cuando regrese a mi país natal, tomaré el mando de la familia, contrataré subordinados y estaré en una posición que me permitirá dar órdenes a otros. Una vez ahí, estoy seguro de que perderé cualquier oportunidad restante de probar mi fuerza. Sí, no puedes actuar por capricho una vez que tienes una posición que mantener. Exactamente. Es por eso que me gustaría aprovechar esta última oportunidad para desafiarlo. Brooklyn bajó profundamente su cabeza. Yo lo entendía perfectamente. Todo hombre tiene curiosidad sobre lo fuerte que realmente es. Él sabía que estaba sobre el promedio. Sabía que había personas sobre él. Sabía que tenía escasas probabilidades de victoria, pero quería retarme de todas formas. Yo entendía su motivación. Excepto por una parte. ¿De dónde viene la parte sobre derrotar a Cliff? Brooklyn parecía estar sorprendido por esa pregunta.
Escuché que nadie podía retarlo a usted a un duelo sin antes derrotar a los 6 demonios de la universidad. Linia-sama, Pursena-sama y Fit-sama ya se han graduado. Buddy-sama se ha ido. Y yo ya he derrotado a Sanova-sama. Espera. ¿Los 6 demonios de la universidad? ¿Que eso existía? No. Aunque no tengo idea de quién lo comenzó. ¿Derrotarlos a todos ellos para poder desafiarme? Hablando de alguien estricto con las reglas. ¿Entonces ya ganó contra Sanova? Pregunté. Sí, lo he vencido muchas veces durante las simulaciones de batalla que eran parte de nuestras clases. No me diga. Miré hacia Sanova. Él apartó la mirada. Bueno, en una batalla usando solo magia, Sanova probablemente perdería. Pero este sujeto no pudo ganarle a Cliff todo este tiempo, lo cual dilató todo este asunto hasta ahora. Él sabía que, en realidad, no había vencido a Cliff, pero graduarse sin desafiarme significaría dejar que su última oportunidad se le escape de las manos, así que vino a pedirlo de todas maneras. Ahora lo entiendo. Es un recuerdo de graduación, ¿eh? Supongo que también debo derrotar a aquellos que se han graduado, preguntó él. Él probablemente quería crearse un recuerdo más de lo que quería ganar, para dejar esto en el pasado, como invitar a salir a tu amor platónico que es demasiado buena para ti. Nah, no hay problema, hagámoslo. Sin importar el mundo, las personas querían que sus graduaciones fueran especiales. Se lo agradezco mucho. Brooklyn respondió con otra reverencia brusca. Oye, Sanova, ¿puedo pedirte que seas el árbitro? Entendido, maestro. Le entregué mi abrigo a Sanova. La idea de usar la armadura mágica pasó por mi mente, pero supuse que lo mejor era dejarla fuera. Todo el asunto nos tomó cerca de 4 horas. No hay necesidad de mantenerlos en suspenso. Yo gané. No pasé esas sesiones de entrenamiento con la reina de la espada Eris y el dios dragón Orsted jugando con mis pulgares. Nuestro duelo no estuvo ni remotamente igualado. Yo lo noqueé. Supuse que Brooklyn no querría que yo me contuviera. Dada la sonrisa de alivio con la que me agradeció más tarde, parecía ser que también sabía que esto iba a terminar así. Esa parte estaba bien. Después de eso, un buen número de otros graduados que habían observado el duelo comenzaron a venir uno tras otro, desafiándome para probar su fuerza. Ellos aseguraron que habían derrotado a Sanova en un concurso de comida, o a Cliff en una carrera, o dieron cualquier otra excusa que yo no podía comprobar. Los espectadores se reunieron en masa y repentinamente yo estaba en el centro de una multitud. Estaba comenzando a disfrutarlo. Vengan aquí, que hay rudeus para todos. Oigan, era una graduación, y yo de todas formas no fui el que inventó ese asunto de los 6 demonios de la universidad. Incluso Norn contuvo sus quejas de siempre y usó su energía para dirigir a los miembros del consejo estudiantil a ordenar la fila. Ella se resignó a la tarea de prevenir el caos sin reprimir el alboroto normal de los niños en una graduación. Ay, lo siento, presidenta. Y así, mis duelos con cerca de 20 otras personas habían terminado. Todo mi entrenamiento puede que me haya fortalecido, pero incluso yo estaba un poco cansado. Todos parecían satisfechos. Cada rostro tenía esa pequeña expresión de felicidad en él. Esperaba haber ayudado a crear recuerdos que esos niños pudieran llevarse consigo a sus tierras natales. La multitud se dispersó eventualmente. Norn tenía que limpiar el auditorio usado, así que me dijo que me fuera a casa sin ella antes de desaparecer. Los únicos que quedamos fueron Sanova y sus asistentes. Usted ciertamente es popular, maestro. Sanova parecía exhausto después de arbitrar todos esos duelos. Él, como siempre, no tenía resistencia. Debo decir que estoy simplemente enervado. ¿Y usted, maestro? ¿No está completamente cansado? Nah, estoy bien. Pero creo que terminé un poco sucio. Tenemos que cambiarnos antes de la celebración de más tarde.
Tienes razón en eso, dijo Sanova mientras miraba abajo hacia su ropa. Estaba cubierta de lodo y tierra que habían levantado las ondas de choque de nuestros hechizos. Por supuesto, esto era peor para mí, al cual habían apuntado esos hechizos. Entonces regresemos a nuestros hogares. ¿Qué hay de su hermana? Norn dijo que se nos uniría, y ella ya les contó al respecto a las personas en el auditorio, así que debería aparecer sola. Ya veo. Entonces... Por un momento, la mirada de Sanova se enfocó en algo detrás de mí, justo un poco más arriba de mi oído. Me di la vuelta para buscar lo que él estaba observando. Lo encontré. Una cabeza con cabello castaño oscuro corto estaba mirando abajo hacia nosotros desde el tejado. De pie, junto a él, había una cabeza con trenzas rubias, agitándose con el viento. Julie, Ginger, dijo Sanova. ¿Sí? Me disculpo, pero ¿puedo pedirles que regresen a casa antes de mí y preparen un cambio de ropa para cuando yo llegue? Entendido. Ambas asintieron y se marcharon. Creí que ellos habían decidido que Ginger ya no era una sirvienta, pero ella estaba actuando bastante servil. Supongo que los viejos hábitos nunca mueren. Ahora bien, maestro, pongámonos en marcha. Claro. Asentí hacia Sanova y entramos al edificio de la escuela. Lo vi todo, Rudeus. Los derrotaste a todos. Cliff me elogió con una expresión de cansancio cuando llegamos al tejado. Elina Liz estaba a su lado, un poco apartada. Yo estaba al tanto de que ella había venido a la ceremonia de graduación. Después de todo, fue a dejar a Clive a nuestra casa de antemano. Yo no estaba enterado de que vendría con su uniforme escolar, ya que había abandonado y todo eso. Sin embargo, me abstuve de preguntar para qué usaba ese uniforme. Oigan, hoy era la ceremonia de graduación. Las personas podían hacer lo que sea que les hiciera felices. ¿Te refieres a cómo les mostré a todos por qué me llaman la mano derecha del dios dragón? No seas ridículo. Pudiste haber hecho eso fácilmente, incluso antes de haber luchado contra Orsted. Tienes razón. Cliff se apoyó en la baranda del tejado. Dime, Cliff, ¿qué estás haciendo aquí arriba? No tengo ninguna razón en particular, dijo Cliff mientras miraba arriba hacia el cielo. Solo tuve ganas de ir a un lugar alto. Solo tuvo ganas, ¿eh? Oigan, todos tenemos momentos así. A mí no se me daban bien las alturas, así que mi melancolía usualmente me llevaba a la tumba de Paul. Bueno, felicidades por tu graduación, Cliff. Gracias. Yo caminé a su lado y apoyé mi propio cuerpo contra la baranda. Sanova se unió a nosotros, colocándose al lado opuesto de Cliff. Elina Liz estaba de pie a poca distancia, observándonos a los tres. Cielos, estábamos recreando perfectamente la escena de los protagonistas mirando hacia el futuro. Ahora que lo pienso, Cliff tenía todo un futuro por delante. 22, casado con un hijo y egresado de la universidad. Y con ese nuevo capítulo en su vida, nuevos desafíos de seguro aparecerán. Esperen, no, solo estaba siendo absurdo. Era hora de ponerse serio, concentrarse en lo que realmente importaba en un momento como este. Necesitábamos hablar sobre lo que ocurriría después de la celebración. Él ya había dicho que iría y sería deprimente si una de las estrellas del espectáculo se bajaba. Cliff, ¿qué harás después de esto? Ya saben, a qué hora llegaría ahí, iría junto a nosotros a la fiesta o necesitaría ir a tener un juego previo con Elina Lisa antes. A eso me referí con esa pregunta. Cliff respondió con silencio. ¿Acaso estaba siendo tímido? ¿Acaso él y Elina Liz todavía tenían que realizar un juego de roles de chica de secundaria? Yo lo estuve pensando. Y también lo hablé con Elina Liz. Cliff hizo una pausa de algunos segundos antes de sus siguientes palabras. Un año más.
¿Puedes esperar por mí ese tiempo? Por un momento, yo no supe cómo procesar lo que acababa de escuchar. Nuestra reserva en el bar era hoy. Ellos de seguro tendrían que volver a agendar la reservación. ¿Te refieres hasta que tu hijo crezca un poco?, preguntó Sanova. Ah, es cierto. La oferta que le hice. Cliff hace 2 meses había dicho que daré una respuesta en la ceremonia de graduación. Oigan, yo no lo había olvidado, ni nada parecido. Solo que teníamos la graduación y la celebración más tarde hoy, así que no lo quería presionar hasta después de todo eso. Sí, Clive todavía es muy pequeño. Me gustaría estar junto a él al menos hasta que deje de tomar leche. Cliff se veía serio mientras miraba abajo hacia la ciudad mágica de Sharia. La ciudad se extendía bajo nosotros. No podía decir si era a causa del techo verde, pero vamos, mi casa de seguro destacaba como un pulgar hinchado. Ahora que lo pienso, este tejado no estaba aquí cuando me matriculé. Hace 3 años, antes de la última renovación, ellos realizaron una encuesta preguntando qué necesitaba el edificio. Yo pedí un tejado, pero recién ahora me estaba dando cuenta que realmente había sido construido. Tomará casi 2 años viajar desde aquí hasta el país sagrado de Milis. No obstante, Rudeus, si uso el círculo de teletransportación en tu casa, podría acortar ese tiempo. No sé por cuánto, pero debería tener al menos 1 año de margen. Cliff parecía pensar que era su deber regresar a casa dentro de 2 años después de graduarse. Siempre mantiene su palabra, ¿eh? Me dejarás usar el círculo mágico, ¿cierto? Por supuesto. Lo aprecio. Los círculos de teletransportación estaban prohibidos. Usarlos para fines personales de seguro era algo que pesaba mucho dentro de la conciencia de Cliff. Además, Rudeus, sobre unirme a ustedes... ¿Sí? Cliff vaciló sobre continuar. Parecía ser que yo estaba a punto de ser rechazado. Al menos quería escuchar su razonamiento para poder persuadirlo una última vez. También me gustaría que esperes por eso. Ah, ¿esperar? Sí, es cierto que tener el apoyo del dios Dragon Orsted me permitiría alcanzar una posición alta dentro de la iglesia de Milis. Eso era seguro. Orsted sabía mucho sobre los asuntos internos de la iglesia. De hecho, él probablemente había descubierto cuáles debilidades de cuáles oficiales y cuándo importaban durante sus muchos largos bucles. Pero... siento que simplemente no sería correcto. Parte de mí quiere saber cuán lejos pueden llevarme mis propios esfuerzos dentro de la iglesia de Milis, pero al mismo tiempo no quiero sentarme en un asiento que alguien más me entregó. Cliff apretó sus puños mientras hablaba. Supongo que lo entendía. Él era justo como los tipos que me retaron a esos duelos. Quería probar su fuerza. Era parte de Cliff que lo hacía un hombre. Era la parte de Cliff que lo hacía un hombre. Si esos esfuerzos me llevan a la cima de la iglesia de Milis, entonces me convertiré en su aliado. A mí ciertamente me habría gustado que Cliff pudiera hacerlo por su cuenta, pero siempre estaba la posibilidad de que no pudiera. Si las cosas terminaban con él perdiendo su posición, yo encontraría otra forma de contactar a la iglesia de Milis mientras contrataba a Cliff para ser el diseñador de cascos personal de Orsted o algo así. Pero ese no era el único resultado posible. La idea de su vida terminando a causa de un asesinato me preocupaba. Él podía morir. Pero si era el camino escogido por Cliff, yo no trataría de convencerlo. Por cierto, Cliff, dijo Sanova en mi lugar, ¿planeas viajar solo en 1 año más? ¿Qué hay de tu familia? Eso era cierto. ¿Qué planeaba hacer sobre Linalis y Clive? Cliff se veía dolido, con una mezcla de angustia y vergüenza recorriendo su rostro. Al mismo tiempo, él estaba decidido. Los dejaré atrás.
¿Por cuánto tiempo? Al menos hasta que yo me suscriba al canal de Kev Overlord, deje un like, un comentario y comparta este video. Y además me vuelva un miembro de su canal de YouTube. De esa forma podré apoyar a Kev. Y por otro lado también dejaré un super gracias y un super chat. Apóyame. Ten la misma motivación de Cliff, por favor. Al menos hasta que yo sea un hombre de verdad. Un hombre de verdad, ¿eh? Eso quería decir que él no sabía cuánto tiempo le tomaría. Yo miré hacia Lina Liz. Sus ojos estaban cerrados y sus brazos cruzados enfrente de su estómago. Ella no tenía ilusiones. Pero, ¿de verdad esto estaba bien? Lina Liz de seguro quería estar al lado de Cliff, de poder hacerlo, cuidarlo y darle todo el apoyo que necesitaba. La maldición también importaba. El implemento mágico de Cliff podría aligerar los síntomas de la maldición, pero no duraría tantos años. Pero yo no tenía el derecho de intervenir con eso. Cliff había tomado esta decisión junto a su esposa. Él estaba en una encrucijada y había decidido su camino. Lo entiendo, dije. Respetar los deseos de Cliff tenía sus riesgos. Si él moría en algún lugar fuera de mi control, entonces yo perdería mi única conexión con el país sagrado de Milis. También perdería a alguien que podía investigar maldiciones. Pero, como un riesgo, podía traer dividendos. Cliff tendría más posibilidades de crecer si se valía por sí mismo. Ese crecimiento lo convertiría en un aliado formidable cuando finalmente llegara el momento. No podía decir si eso valía los riesgos, pero ciertamente era posible. Como un movimiento lógico, no estaba mal. Cliff tomó su decisión y Lina Liz estaba de acuerdo. Yo tenía que respetar eso. Bueno, entonces nos volveremos a reunir en un año. Sí, así será. Cliff estiró su mano. Yo la agarré y asentí profundamente. Dicho eso, si tenía que esperar hasta que Cliff se convirtiera en un verdadero hombre, serían 3 años de no saber si Cliff se nos uniría. Eso significaba que tenía que dejar a Cliff de lado y concentrarme en algo más. En cuanto a qué... Bueno, pasar a saludar a Ariel sería un buen comienzo. Sanova acababa de comenzar con la venta de las figuras y tenía que asegurarme de que el grupo de mercenarios siguiera reclutando. Para lograr ambas cosas, yo quería expandirnos al reino de Azura. Tal vez usaría este año para planificar cómo conquistar Azura. Iba a estar muy ocupado. Pero primero, era el momento de celebrar. Muy bien, Cliff. Suficiente de asuntos serios. Vamos a pasar el resto de la noche divirtiéndonos como nunca. Sí. ¡Hagámoslo! Y esa fue la graduación de Sanova y Cliff. Fin de este capítulo 4. Gente. Van a ocurrir cosas, ¿eh? Entiendo yo que va a haber una especie de salto temporal de un año. No sé si en este volumen, o entre este y el siguiente volumen, o al final del siguiente volumen, o al final de... No, al final de este no. Porque este es como la previa del próximo volumen. Salvo que haya un salto, no sé, pero va a haber otro salto. Joder. O no, qué sé yo. O sea, es lo que entiendo yo que va a ocurrir, pero ya a lo mejor y no. Ok. Se viene interesante lo que... A ver, Cliff se volverá papa. No sé, pero... ok, me parece muy curioso. Cliff, entiendo completamente su resolución de querer hacer las cosas por sí mismo, no depender tanto de los chetos, de tener a Orsted y a Rudeus de su lado, básicamente. Es respetable. Así que nada, mi gente, muchas gracias de verdad por estar por aquí, por acompañarme en esta narración. Espero que les haya agradado. Un besito y nos vemos en la próxima con más Mouchoukou. Bye.